Buenos días a todos. Mi nombre es Andreas Lewis. Estoy encargado de la diócesis en Bronzeville, el puerto de Bronzeville. Y alcanzamos a mucha gente evangelizándolos. Y nos encargamos de levantar el nombre de Jesús en todo lo que hacemos. Eso es lo que tienes enfrente de ti. Vamos a hablar de Juan capítulo 6. Es un capítulo muy largo. No estoy seguro de poder cubrirlo todo. La comida de la vida. Y tiene mucho que ver lo que su pastor ha escrito en cómo entender la Biblia, un panfleto que ha escrito. No voy a tratar de copiar lo que ha hecho porque él lo ha hecho mucho mejor, pero estuve fascinado por este tema porque es un guía, su nombre Ashton, en Inglaterra, porque tiene un don en la apologética y descubrir la agenda que hoy vivimos y cómo podemos contestar a las preguntas con un entendimiento bíblico. Y mi pasado es católico y uno puede decir, oye, ¿cómo hablar de catolicismo? Pero, pero hay cosas que tenemos que compartir en Cristo. Hay católicos que insisten en lo siguiente, y lo hemos mencionado esta mañana. Insisten que literalmente la comunión hacemos es la carne y la sangre de Cristo. Pero por eso leemos este capítulo, porque los judíos empezaban a argumentar cómo es que habla de menos de que comas del pan de vida, no tendrás vida eterna. Pero mucha gente creyó esto literalmente. Pero que lo que recibimos esta mañana, eso significa. La razón por la cual leemos Juan 6 es que esta interpretación no tiene sentido. Vamos a leer lo que Jesucristo está diciendo en este capítulo. En el versículo 63, vamos a leerlo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cómo discernimos como cristianos las cosas naturales y las cosas espirituales? Cuando hemos nacido de nuevo, hemos recibido que Dios transmite algo y que en Cristo somos los receptores. Y cuando leemos a Jesucristo estas cosas, tenemos que interpretarlas a través del Espíritu. Y este capítulo es fascinante porque los últimos versículos de este capítulo, porque Pedro está confesando su fe. Estamos en el clímax del capítulo y Judas que toma esa traición. Tenemos a un hombre espiritual y a un hombre carnal, Pedro y Judas. Y es un conflicto entre esos dos y Jesucristo hablando a un grupo de gente, trayéndoles, tratando de que entiendan lo que dice. Y vemos cómo la gente falla en entender y lo malinterpreta. Quiero decir, ¿cómo estudiamos esto? Vemos esta doctrina católica romana y digo,
Quiero leer capítulo 6 de Juan y qué es lo que enseña Jesucristo. No creemos que la hostia es Jesucristo mismo. No creemos en un sistema religioso, pero creemos que la iglesia es un cuerpo vivo. Y lo que vemos aquí es cuando tenemos las escrituras en una manera incorrecta, vemos a otro sacerdote, no vemos al verdadero sacerdote, Jesucristo. Lo que, lo que hemos hecho hoy en la comunión, hemos sido alimentados. Hemos sido alimentados. Hebreos 10. Se nos explica esto muy claro, que no debemos de ir atrás a un sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero estaba pensando, al decir todo esto, quiero ser muy claro. No quiero pelearme con el católico. Hay gente buena en la iglesia católica, pero creo esto, que si estás en unión con Cristo, no quiero pelear. No quiero pelear tu punto de vista o tu creencia, si es precioso para ti, pero quiero apuntar a Jesucristo. ¿Y por qué vemos esto diferente? He sido ministro de muchos filipinos en el puerto de Brownsville y noto que este contexto religioso les da un respeto por Dios y eso es bueno. Uso eso precisamente y es bueno. La noche de ayer tuve a 7 hombres y les compartí del Evangelio que enseña de Jesucristo. Y si ya lo conoces es para refortalecer tu fe. Y espero que no pienses que estoy queriendo pelearme con el católico romano. Tenemos nuestras diferencias, pero hagamos nuestra énfasis en Jesucristo y este capítulo de Juan 6 que nos hace entender este tema. Hay 3 cosas importantes. Juan dice en el versículo 38, ¿no hemos liberado a demonios? Dice, no se lo detengan. El que no es contra nosotros es con nosotros. De hecho te digo, estoy pensando cuando leo esto, cuando alguien está en el ministerio de Jesucristo, muchas veces nos distraemos. Cada vez que pasa esto, si ministras en nombre de Jesús, qué bueno, porque en la manera que Dios trabaja tienes que respetarlo. Pero en Juan capítulo 6, vamos a ver el contexto. Juan dice que es el cumplimiento de Mateo y Lucas. Vemos en Juan 6, es un proceso. Danos, queremos que seas nuestro rey. Nos has alimentado 5,000 gentes. Queremos que seas nuestro líder militar, así como Moisés. Eso es lo que eres. Has alimentado 5,000 en el desierto. Así empieza Juan 6. Están tan emocionados como Jesús haciendo un milagro y ha alimentado a 5,000. Y están esperando un líder político militar. Y creen que este Jesús es ese líder. Pero Jesús dice, no.
No, no, has malentendido. El Espíritu Santo está liderando a toda esta gente. No vamos a gastar mucho tiempo en la alimentación de los 5,000. Pero Jesús, entendiendo de que querían aprenderlo, Jesús lo sabía y Jesús se marcha. Está en oración. Es en otra parte del capítulo como Jesús camina sobre el mar. Y en los siguientes versículos, del versículo 26 en adelante, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, tanto como podamos. Dice, de cierto, en el versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Cristo los está corrigiendo, diciéndoles, no, la, la comida material te di, pero hay una comida espiritual. El cristianismo no se trata de ser alimentado con comida física, sino ser regenerados por el Espíritu y que sea nuestro alimento espiritual su palabra. Amén. Es ser alimentado por Él. Entonces, Él establece, dice Jesús, hey, han malentendido. No se trata de levantar un altar y de cosas físicas, pero de cosas espirituales. Y los siguientes versículos le habla a la gente, los curiosos. Alimentó a 5,000. Hay una multitud, hay curiosos, quieren ver de qué se trata este Jesús. Y luego tenemos a los judíos, gente con preceptos religiosos. Quieren ver a Jesús, no por curiosidad, sino se preguntan, ¿Él es nuestro Mesías? Y también tenemos a sus discípulos tratando de seguirle. Y tenemos a los 12 discípulos, hablando de Pedro. Probablemente ya no había más pan, los judíos ya se habían ido, pero se quedan los discípulos, aquellos que estaban cerca de él, no podían entender, así que le preguntan, ¿qué debemos de buscar? Hay, hay multitud que busca el milagro, el ser alimentados, saciar su panza, pero dice Jesucristo, te estoy dando comida eterna, te voy a alimentar con alimento espiritual. Lo que estás haciendo, usamos algo práctico. Jesucristo aquí alimentó a los 5,000, ayudándoles al ser práctico, útil, pero ellos lo querían llevar a otro lado. Quieren llevarlo, quiere llevar Jesucristo que entiendan que no se trata nada más de un alimento físico. Pero aquí está la enseñanza para nosotros, hermanos. Ayudemos a la gente con sus necesidades. Hay buenas obras que fluyen de nuestra regeneración, pero como Jesucristo dijo, quería Jesucristo traerlos a la presencia de Dios, donde hay alimento espiritual. Al compartir nuestras vidas, compartir el amor de Dios con los demás, tratamos de llevarlos
que vean que hay un apetito por la ley de Dios, hay un apetito por la comida espiritual. Eso es lo que Jesucristo está haciendo. Está moviendo a las multitudes, pero ellos malentienden. La gente dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Interesantemente, al ver su influencia y poder, quieren más de Dios. En el versículo 28 dice, esta es la obra que Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿quieres hacer algo por Dios? ¿Me has conocido? ¿Qué señal? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que en Él le ha enviado. Así es como nos movemos dentro de un hombre espiritual que Dios ha formado y somos fieles en Cristo. Adoramos a Dios como en esta mañana y desde esa integridad hay un flujo de vida en servicio a nuestras vidas, en nuestro trabajo. Y esto creo que Jesucristo está tomando a la multitud, llevándolas al Padre para que conozcan al Padre. ¿Qué podemos hacer? Dice, crean en el Padre que me envió. Eso somos como cristianos, hijos e hijas de Dios. Y esa es la cosa más emocionante del cristianismo. Es la cosa más grande que Dios me haya guiado. Porque era un desastre, un desorden. Le diría a mi pastor, y hablamos de esto en la escuela dominical, hablando de la mortificación del viejo hombre. El viejo hombre sigue ahí. Pero gracias a Dios que tenemos un espíritu que ha nacido. Y estamos creciendo, creciendo. Estamos matando al hombre viejo que ama el pecado. Eso es la mortificación del viejo hombre. Eso que tiene que morir para que Cristo crezca. Amén. Si no nos mortificamos al viejo hombre, no queremos a Cristo que crezca en nosotros. Hay muchos cristianos que profesan amor, pero no siguen en obediencia. Y como hemos dicho, la obediencia que mostramos a Dios muestra el amor que le tenemos a Dios. Quiero entregar mi vida a Dios en obediencia. Ya no más independencia, no más egoísmo, nada de lo que mi viejo hombre quería. Entonces Jesucristo contesta, si crees en Él, aquel que me envió, ¿quieres saber cómo hacer los trabajos de Dios? Que creas en mí. Convertirse se trata de creer, no de hacer. Gastar tiempo en Él, descubriendo quién es Dios, y el Espíritu Santo se nos ha dado para esa razón. Cuando estamos fuera del lugar, el Espíritu Santo trae su palabra de regreso y nos abre los ojos para entender cosas que no habíamos entendido antes. Te dice Dios, mira, esta es la manera. Y ese es algo grandioso del Espíritu Santo, porque nos convence, no nos condena. Cuando somos traídos a la familia de nuestro Padre, soy hijo de Él. Así que adivina, Dios ya no me da una cachetada y me patea. Sería algo grotesco, ¿verdad? Un buen padre no haría eso. El hijo como hijo es ignorante. Y la Biblia dice, ahora por el resto de mi vida, en eternidad, estoy en un proceso de aprender. Nunca para.
porque nunca voy a ser Dios, ¿verdad? Así que estamos en este viaje grandioso de descubrir al Dios más perfecto, al Dios más amoroso, al Dios más generoso, al mejor Dios que pueda existir. Cantábamos esta mañana, qué bonito himno, las bienaventuranzas de Dios. Eso es un milagro y estamos agradecidos. Digamos todos juntos, hermanos, amén. Así que nuestras buenas obras ahora fluyen de una obediencia y eso viene de una relación cada vez más emocionante. Entonces, la multitud en este capítulo les dice Jesucristo, ya no les daré comida física. Acuérdate que ha alimentado 5,000 personas, pero ya no están satisfechas, dice versículo 31. ¿No nos dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Saben del Antiguo Testamento, de los profetas? Pero quieren más señales, más señales. Y de hecho citan las escrituras, conocen. Nuestros padres nos han dado comida en el desierto, pero les da el pan de Dios. Dice, yo soy el pan. Dice, no fue Moisés, no es Moisés que les da el pan, sino mi Padre que se los da del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está enfrente de ellos el pan del cielo. Dice, yo soy el pan que desciende del cielo. Y así que los discípulos como Pedro, estoy seguro que entendió. Pedro en muchos lugares de la escritura vemos que entiende. A veces está bien, a veces está mal, así como tú y yo. Tengo tanta simpatía por Pedro porque me veo en Pedro siendo rápido en responder, pero muchas veces incorrecto. Dice, danos otro milagro. Jesucristo entonces explica que Él es el pan del cielo en el versículo 32. Es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo y da vida al mundo. Confrontando el apetito y el verdadero apetito. Quieren una confirmación en lo físico y Jesucristo responde en lo espiritual. Versículo 33. Le dijeron, Señor, esta es una interacción con con todo el gentío. Es la multitud general que quieren milagros, evidencia. Le dijo, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué habla? Porque el gentío dice, danos este pan. Pero él habla en espíritu. Cuando conocemos a Jesús, empieza a alimentarnos espiritualmente. ¿Dónde está la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Antes de conocer al Señor, estas preguntas no estaban contestadas. Hablábamos esta experiencia. Hay un despertamiento. Tengo un contexto anglicano, pero nunca yo corrí al Jesucristo que conozco ahora. ¿Qué pasa
Hay un hambre y una sed por las cosas de Dios, pero no lo conozco. Pero me mantenía moviéndome, preguntándome preguntas que solamente Jesús respondería. Así es como me convertí en discípulo. Pero cuando veo a Jesús, este es el hombre que busco. Tú eres el hombre que busco. Cuando se le habla a sus discípulos, gracias a Dios. Y qué bendición cuando encontramos a aquel que nos ha formado, que nos ha creado y tenemos comunión con Él. Sin Jesús no nos podemos mover en aquel. Pero qué diferencia es tener comunión con Él. Es uno de los gozos más grandes en la vida. Por eso venimos los domingos y cantamos juntos. Jesucristo explica el pan de vida, el pan del cielo. Acuérdate, es la multitud que dice, tiene que ver, danos este pan, danos siempre este pan. Jesús responde, yo soy el pan de vida, yo soy tu maná. Jesús les dice, Moisés les mandó esto, pero no era él. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Ves lo espiritual que es esto? ¿Ves cómo Él habla de realidades espirituales? ¿Están ellos estancados en lo literal, en lo físico? Pero Jesucristo habla espiritualmente. Siempre se nos dice, hay cosas que son realidad y se transforman en verdad cuando son discernidas espiritualmente y no literalmente. Porque si reducimos las cosas a lo carnal, ¿sabes qué? Somos convertidos en eso. Pero tenemos que crecer en las cosas espirituales, más como Jesús. El Espíritu de Dios nos va a llevar creciendo a más como Jesús. Esa es mi ambición más grande, crecer como Jesús, crecer en Jesús. Espero que esa sea tu ambición, hermanos, por el resto de tu vida y para la eternidad. Es un viaje asombroso. Cuando nos conocimos en el 2015, hay cosas carnales y hay cosas carnales que influencian a la iglesia, pero la iglesia espiritual no debería de ser así. ¿Por qué? Porque tenemos un paradigma diferente. Cuando el hombre nos habla, cuando el mundo nos habla carnalidades y nos dice, sé carnal, y el Espíritu dice, ¿qué? No tiene sentido. Pero no pueden entender porque no conciben las cosas espirituales. Tenemos que aprender es no ser ofendido por gente carnal, porque no saben, no conocen a Cristo. Así que lo que tengo que hacer, y veo a Dios y dice, qué tan grande fue y amoroso con nosotros. ¿Sabes tanta maldad que hay en este mundo? Es tremendo la maldad que hay hoy en día. Estoy impresionado por la maldad que existe hoy en día. Y aún así, Dios nos ha dado. Él se ha comprometido a levantar gente que sea obediente y que el mundo vea qué significa estar en amor con Dios. Ay, hay una gran pelea hoy en día, lo carnal y lo espiritual. Y estamos creciendo a través del Espíritu Santo en Cristo. Él dice entonces, yo soy
tu comida. Yo soy tu pan. El que venga a mí no tendrá más hambre, no tendrá sed. Yo soy el agua de vida. No hablando de agua física, ¿recuerdas? ¿No es impresionante que Jesucristo pueda caminar enfrente de ti? Lo ven, pero no lo conocen, no creen. Es el contraste que vemos entre Pedro y Judas, porque lo está viendo, pero no es como Pedro. Entre Jesús y Pedro tenemos un perfecto ejemplo de un hombre espiritual y un hombre carnal. El hombre carnal siempre será ofendido, ¿no lo crees? Aún cuando camina con él por un tiempo. ¿Por qué? Porque está programado para ser diferente. Por eso este capítulo tan fascinante dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Jesucristo está diciendo, dice: aquellos que son de los míos es porque Dios me los mandó. La iniciativa viene del Padre. Y el Padre ve el corazón de los hombres. Jesús dice: quiero que conozcas a este. ¿Sabes qué? Solamente Dios conoce los corazones, ¿verdad? La parábola de del sembrador, semillas que llega a una tierra dura, tierra pedregosa, buena tierra, pero, pero Dios Padre, como el sembrador, es bueno para aventar la semilla. Una de las cosas que el enemigo nos engaña es cuando queremos defendernos. Venimos de arrogancia tratando de defendernos, pero el problema con el orgullo es que no hay salida. No queremos hacer eso. He venido, dice Jesús, para no hacer mi voluntad, sino aquel que me envió. Esos somos los cristianos. Hemos venido no para hacer nuestra voluntad, sino su voluntad. Yo sé que somos tentados en muchas cosas. ¿Recuerdas a Caín? Porque si abres la puerta, tenemos a pastores. Es muy importante que, que vengamos a nuestros pastores y que creamos una avenida de conexión y comunicación cuando la necesitamos. ¿Sabes qué? Tengo un problema con esto. ¿Quién me va a ayudar? La hermana o la hermana que está cercana. Aquel que sea fuerte en el Señor. Puede ser tu pastor o alguien más. Quien quiera que sea. Tenemos que decir: ayúdame. Estamos en unión. No hemos venido a hacer nuestra voluntad, sino su voluntad. Dios no quiere perder a ninguno, a nadie. Y esta es su voluntad de mi Padre, que aquel que crea en mí tenga vida eterna. Los judíos tenían problema con este paradigma, el tema de la comida espiritual. Querían un salvador físico. Le dice Jesucristo a la mujer samaritana en el mismo tema. Habla de comida espiritual y comida literal. Tenemos que hacer ese cambio, hermanos, en el Señor. Recibir el pan de vida y que deseemos esa comida espiritual.
El problema con Judas es de que nunca vio a Jesús quién realmente era. Judas no entendió esto. Hay, estás en la iglesia esta mañana porque hay un apetito por comida espiritual, no porque haya cafecito y donas. Hay más cosas importantes que eso. Tenemos hambre por las cosas del Señor, las cosas que son eternas, las cosas que no se ven. L- Cuando como, tengo hambre otra vez. Pero tengo que buscar en Jesucristo, ver en Cristo y creerle, creer quién es, tener los ojos para ver la verdad, lo que Dios nos muestra en Jesús. Judas nunca lo vio. Pedro muchas veces se equivocó, como yo, pero sabía que tenía que seguirle. Y eso es lo que significa ser cristianos. Muchas veces estamos incorrectos porque no somos Dios, ¿verdad? Él es el que está correcto, pero tengo ojos para ver a aquel que es verdad, honorable y viene de Dios. Y Dios pone ese deseo en mí para obtenerlo. Así que cualquier precio que tenga que pagar, pero liberarme de lo que me está deteniendo de seguirle. Por eso tomamos la comunión, hermanos. Decimos que tenemos un cuerpo físico. Quiero vivir una vida de obediencia física y obediencia espiritual. No puedo nada que darle a Dios para pagarle, pero tomo parte del sacrificio que tomaste por mí. Y te digo, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Dios por tu generosidad. Porque estaba perdido, sigo perdido. Pero si no fuera por tu misericordia y misericordia, tenemos que ver algo precioso en Dios. Hay una iniciativa, viene de Dios, es un don y Dios conoce el corazón del hombre. Pedro estaba motivado, no podía dejar a Jesús porque le motivaba a seguir a Dios. Todavía no entiendo mucho, pero continuaré. Ese es nuestro motivo, por la gloria de Dios. ¿Por qué peleo estas peleas? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay un afecto de Dios. ¿No es un milagro que tengamos amor por algo que no vemos? ¿No es un milagro? Es natural que te ames, es natural que ames a tu familia, pero que ames a alguien que no ves, alguien que puedas amar más que tú mismo. Impresionante. Vida eterna. Esta mañana el punto se ha dado, es cambiar del punto carnal a un enfoque espiritual. Oro, y yo sé que estás en ese viaje, he estado leyendo sus libros, es una motivación, un gran honor estar con ustedes. Gracias, hermanos.